Jerusalén, de líderes importantes o de otras congregaciones, por lo que la gente quedaba, ¿cierto?, bajo o a merced de estos falsos maestros. Y Pablo les dice que él no necesita de cartas, que las cartas de recomendación que él tiene son precisamente ellas. Al haber conocido a Cristo Jesús y haber venido de una sociedad, ¿cierto?, corrompida, tan corrompida como era Corinto, la ciudad de Corinto, había un término, corintianizar, que significaba, ¿cierto?, caer en los excesos más grotescos, licenciosos. Entonces, al salir de ahí, obviamente hay una transformación, un cambio de vida. Y Pablo dice, esas son mis cartas de recomendación. Sus vidas transformadas por el poder de Dios. No estoy diciendo que llegaron a ser perfectos ahora, pero están justificados delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Y sus vidas ahora le pertenecen a Dios. Por lo mismo, esas cartas son las cartas vivas, ustedes, la misma congregación. Y Pablo dice, nosotros no tenemos otra confianza que es esta en Cristo Jesús. Es decir, el evangelio por sí mismo se vale. No se requiere otra acción secundaria para asimilarla a la cruz, para completar la salvación, porque la salvación en Cristo Jesús es por medio de la gracia que viene de Dios, es un don que nos otorga, que es la fe, ¿cierto? Y a través de eso nosotros alcanzamos el perdón de Dios. Somos justificados gratuitamente delante de Dios. Pero ellos estaban insistiendo en demostrar que la vida cristiana debía, ¿cierto?, concebir ciertas prácticas del judaísmo, como la circuncisión en los varones, ¿cierto? Las mujeres debían usar ciertas túnicas o prendas y debían, ¿cierto?, hacer oraciones, ayunos, las lunas nuevas y todo eso. Pablo les acaba de decir a ellos, ¿cierto? En el versículo 6 dice, el cual nos hizo a sí mismo ministros competentes de un nuevo pacto. Y vimos que erróneamente en el Mateo 26, me parece, o 23, no recuerdo el texto, donde dice institución de la Santa Cena. Eso está raro, porque es el nuevo pacto. Vimos ya en Jeremías 31, 23, cuando Dios le dice por el profeta a Israel que estaba corrompido. ¿Quién ha tenido la oportunidad de leer Amós, Oseas, Isaías, Jeremías? Puedes darse cuenta de la vida licenciosa que estaba, ¿cierto?, viviendo Israel. Ellos estaban alejados de Dios. Estaban adorando al zodíaco, los astros, a Baal, porque a Baal era el dios de la provisión a través de, ¿cierto?, cuando ellos plantaban, ¿cierto?, toda esa fecundidad que había en la agricultura era de Baal. La parte sexual, hasta o Isis y todas las playas de dioses que tenían. Entonces, Israel no era monoteísta, era monolítico, es decir, creían en este Dios, pero al mismo tiempo abrazaba a otros y estaban aferrados a eso. Y estaban también tan seguros de que Dios estaba con ellos hasta que Dios les dice, los voy a destruir, les voy a mostrar, ¿cierto?, que estoy enojado con ustedes. Y allí viene, ¿cierto?, el cautiverio babilónico. Pero en medio de ese mensaje tan perturbador para Israel, Jeremías dice, pero aquí viene el día que voy a hacer un nuevo pacto. Y vimos que Dios hizo un pacto con Adán, Oseas 6:7. Dios hizo un pacto con Noé. ¿Se recuerdan cuál es el pacto o el símbolo de oír muy bien? Dios hizo un pacto con Adán, con Moisés, con David, pero todos tenían una carencia, un límite. ¿Saben cuál era la dificultad? Es que dependía de la obediencia del hombre. Y por sí mismo, esa actitud o esa acción de depender del hombre no generaba justicia. ¿Por qué? Porque cada uno podía, ¿cierto?, presentarse delante de Dios. Por ejemplo, el rico podía presentar ovejas, bueyes, y era mejor visto por los sacerdotes, que eran todos unos perdidos en un momento. Y el pobre era mirado en menos. Entonces había una discriminación. Amós es el profeta social. La teología de la liberación lo tomó como el líder, ¿cierto?, de la vanguardia, para, cierto modo, distorsionar el texto y transformarlo en una especie de comunismo. Pero
¿Qué hace Amós? Amós critica, ¿cierto?, el abuso de los jueces, de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Dios es el Dios justo. Dios, ¿cierto?, quería que ellos fueran atendidos. Pero, en fin, para no ir, viene un nuevo pacto, viene un nuevo accionar de Dios. El pacto del Génesis, del Éxodo, está supeditado a la obediencia. No produce justicia. Entonces, por eso Isaías dice que vuestra justicia, dice, son como trapos de inmundicia. Y vamos a ver un tema sumamente importante. Entonces, finalmente, Pablo dice, nos hizo competentes del nuevo pacto. Jesús, la noche, ¿cierto?, que iba a ser entregado, tomó la copa, ¿cierto?, y dijo, parte de mi sangre que por vosotros es derramada. Es un pacto, mi pacto, el nuevo pacto en mi sangre es un acto absoluto, total, parte de Dios, donde el hombre no tiene injerencia, el hombre no puede hacer nada, pero Dios se compromete a todo. Y eso es la gracia, el favor no merecido de parte de Dios. No lo merecemos, pero Dios quiso hacerlo. Dios desde el Génesis comenzó a traer esta buena noticia, el plan de salvación a través de las edades. Entonces, Pablo dice, nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu verifica, ¿cierto? Y en ese sentido, la letra mata. Recuerden que quien no podía cumplir una parte de la ley se hacía culpable de todo. Por lo tanto, ¿quién podía hacer eso? Y en ese sentido, la letra mata, somos todos culpables delante de Dios. En Romanos 3:23, Romanos 6:23, nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, faltar ante una cláusula de este mandato de Dios nos hacía al pueblo de Israel incompetente, injusto delante de Dios. Además que los mandamientos, ¿cierto?, si los conocemos, no tenían el poder de salvar a la gente. No era una acción salvífica de Dios, sino era una orientación moral. Porque el plan donde Dios demuestra toda la figura, la imagen de la salvación, está en el código sacerdotal, el libro de Levíticos, donde Dios instaura sacrificios por medio de los cuales los hombres de Israel ahora pueden llegar a Dios a través de la expiación, a través de la ofrenda de paz, a través del holocausto. Entonces, allí está la figura presente y es la que trae hasta el final cuando Cristo, el Cordero Perfecto, se presenta, ¿cierto?, para ir a la cruz y ser sacrificado por nosotros. Un nuevo pacto donde Dios, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento dijimos, un Cordero moría por nosotros, pero en el nuevo pacto, el Hijo de Dios muere por nosotros. Y eso cambia todo, absolutamente todo. Entonces, ese pacto antiguo mataba. ¿Por qué? Porque lo hacía sentir al hombre miserable. Romanos 7, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Quién? ¿Por qué? Porque la ley lo hacía culpable. Pero el capítulo 8 dice, más gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, porque a través de Jesucristo encontramos la salvación. A través de la gracia, es un don. Y el versículo 7 dice, si el ministerio de muerte grabado en letras o con letras en piedra fue con gloria, porque se recuerdan en Éxodo 19, versículos 16 y 18, los truenos, los relámpagos, el sonido, eso ha sido espectacular. ¿Quién ha mirado las imágenes del monte Sinaí allí en Arabia? En realidad es una cuestión impresionante porque mira hacia abajo, donde estaba dispuesto todo Israel por las tribus. Allí estaba el altar del holocausto y el otro altar donde hicieron el becerro de oro y todo eso. Pero imagínense esa magnitud del poder de Dios bajando. Es la Shekinah conocida, es la gloria de Dios descendiendo sobre el monte, con bocina, con nube, con fuego. Israel no podía soportar eso. Dios les dijo que no podían acercarse tampoco porque el que se acercaba iba a morir. Entonces, parte del viejo pacto o de esa rutina, de esa meditación que Dios dispensó en aquel tiempo, hacía al hombre a estar lejos de Dios. Pero la cruz de Cristo nos acerca. La ley nos mata, pero Cristo nos vivifica. El ministerio de la ley fue dado para la muerte. Pero el ministerio del Espíritu es para la vida, porque el Espíritu Santo es quien
nos vivifica. Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son vida y espíritu. Entonces, Dios nos da vida por medio de su palabra. Tenemos la palabra de Dios porque viene de Dios y las escrituras, porque estas palabras fueron escritas. Y la gran maravilla es que Cristo es la palabra de Dios. Entonces, eso nos coloca a nosotros en otra situación delante de Dios al recibir su gracia. Entonces, dice que el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. En el capítulo 34, porque en la primera bajada, capítulo 20 de Éxodo, que hizo Moisés, rompió las tablas. ¿Por qué? Porque estaban adorando a qué? El becerro de oro. ¿Y de dónde sacaron esa imagen que era de Dios? De Egipto. De Egipto, porque allá estaba la constelación y las playas de todos los dioses paganos. Entonces, ellos quisieron asimilar a Jehová, que se estaba revelando allí en la montaña, a este Dios. Entonces, tergiversaron la imagen de Dios. Por eso más adelante dice, no te hagas a imagen de nada, ¿cierto? Que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No sé qué hay allí, pero algo habrá para que haya dicho eso, ¿cierto? Entonces las cosas están así. Fue con gloria, no podía fijar la vista en el rostro de Moisés, porque en el capítulo 34 Dios lo hace subir nuevamente. ¿Sabe cuántas veces subió Moisés a esa montaña? Como 8 veces. Subió, bajar, subió, bajar. Y la última vez, en el capítulo 34, trae las tablas nuevamente, pero su rostro venía brillando de estar en la presencia de Dios. Y si eso fue con gloria, ¿cuánto más va a ser nuestra posición delante de Dios cuando Cristo venga a buscarnos? ¿Cómo va a ser el cielo? Pablo dice, son cosas increíbles que no me es dado hablar en ese momento. Versículo 8, como dice aquí, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Cristo? Lo que les decía. ¿Cómo será nuestra vida en Cristo? Pero, ¿por qué proyectarnos a un futuro que no hemos vivido todavía? Si podemos vivir esta vida cristiana ahora. Por eso Dios, Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque así les puedo enviar el Espíritu Santo para que estará con ustedes. ¿Cuánto? Siempre. Estará con ustedes siempre. Él nos guiará a toda justicia, toda verdad. Él tomará de lo mío y nos lo hará saber. Él va a enseñar las profecías. Él estará con ustedes, nos guiará. Entonces, hoy día sí podemos disfrutar de una relación con Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas. Podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es Dios mismo por medio de su Espíritu que nos ha dado. Y esa vida la podemos disfrutar. Un día estaremos en el cielo. No sé cómo va a ser allí. Apocalipsis nos habla de cosas maravillosas. Pero lo que sé es que no puedo vivir una vida pensando en el futuro, sino puedo vivir el presente ahora con Dios. Con toda la problemática que se me pueda presentar, Dios dijo que estaría conmigo hoy, que Él es mi sanador, que Él es mi cuidador, que Él es, cierto, mi escudo a mi mano derecha, que el sol nos fatigará. Bien, esas son pruebas reales de la presencia de Dios en nuestra vida y tenemos que creerlas, porque Dios dijo que estaría con nosotros. Y eso habla de una relación. Eso no habla, fíjense, muchos cristianos viven como una especie de fantasía de un Dios que no conocen o que está ahí, pero Dios está aquí presente para ayudarnos, para bendecirnos, para proveernos y cuidarnos. Así que ese ministerio fue con gloria, cuanto más este. Y un día será maravilloso, pero ahora sí podemos disfrutar de esta relación personal con Dios. El versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria. ¿Cómo se llamaba ese ministerio? De condenación. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir todo el código sinaítico que está desde el capítulo 20 al capítulo 24. Allí está, digamos, resumido todo el contexto de la ley de lo que Dios le dio en cuanto a las relaciones horizontales con el prójimo, en cuanto a los deberes, en cuanto al aspecto, ¿cierto?, de relaciones conyugales. En fin, está todo dado ahí. Pero en el ministerio de condenación,
Dios estaba preparando el corazón de Israel para que cuando llegara el Mesías, ellos pudieran descansar y ver, ¿cierto?, la satisfacción de descansar en su gracia. Pero fue ministerio de condenación. Dice, si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará el ministerio de justificación. Qué interesante. Hay un concepto en el Antiguo Testamento que aparece en toda la Biblia, que es la justicia de Dios. Cuando el hombre moderno, nosotros hoy día tratamos de descubrir o buscamos el significado de la justicia, ¿cierto? Siempre lo hacemos bajo el concepto de justicia retributiva, es decir, lo que yo espero de lo que se produzca para mí como bien. En el Antiguo Testamento, la cosa cambia, porque cuando Dios aplica la justicia, lo aplica en términos de que el pueblo está relacionado con él y lo que Dios espera que ellos puedan cumplir. Porque hay una reciprocidad. Dios le dijo, aquí te dejo mis mandamientos, los cumplirás. Éxodo 19, versículo 5, y más adelante dice, todo el pueblo dijo, sí, lo haremos. Entonces, en la relación o en justicia implica una relación de Dios con Israel, una relación de la iglesia con su Dios. Y en esta relación, no estoy hablando de la justificación, estoy hablando de justicia, en lo que implica el vivir en términos de justicia, es decir, conforme Israel a los mandamientos de Dios, la iglesia conforme a la palabra de Dios. Entonces Dios espera que nosotros vivamos en justicia, es decir, que apliquemos todos los principios que nos ha dejado para vivir, ¿cierto?, una vida rectamente en la integridad. No somos perfectos, Dios lo sabe, por eso dejó puertas abiertas. Pero Dios espera que nosotros, usted y yo, vivamos cada día conforme a los principios que Él nos ha dejado. No mentir, no robar, y todas las cosas que Pablo habla en el libro de los Efesios, ¿cierto? Dice que el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos. Principios de justicia. Porque cuando yo vivo con, estoy hablando en el contexto cristiano, bajo estos principios, ¿cierto? Hay una reciprocidad que es horizontal. Vivo bajo el principio de Dios, no como una regla o norma que tenga que cumplir, sino por amor a este Dios que me rescató. Entonces, si todos nosotros vivimos bajo estos principios, entonces nuestra vida está, ¿cierto? Es una vida que fluye delante de Dios, una vida agradable. Es interesante que en el Antiguo Testamento, como vivían en comunidad, la importancia de vivir esta vida de justicia significaba que lo que yo hacía podía afectar a otra familia, lo que yo hacía podía afectar a otra familia, o lo que ellos hacían podía afectarme a mí, y afectaba su relación con Dios. Por eso Dios dejó los sacrificios, para que ellos pudieran buscarle a Él y pudieran arrepentirse. Había pecados que Dios no iba a perdonar y era la muerte. No obstante a eso, este principio de justicia, ¿por qué quise mencionar? Porque precisamente está presente en nuestra vida cada día. O me aferro a la palabra de Dios, porque puedo espiritualizar la escritura siempre y darle un sentido místico, pero no, la escritura es del día a día, de lo que yo vivo, donde trabajo, de lo que hablo, de lo que pienso, de lo que veo. En ese sentido, una vida, ¿cierto?, relacionada con el nuevo hombre que da justicia de acuerdo a lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Antes del exilio a Babilonia, de ahí para atrás hasta el Éxodo, había una práctica que se llamaba la liturgia de la puerta. Israel. Entonces, cuando llegaban como en procesión al tabernáculo, esta liturgia se llamaba la liturgia de la puerta. Entonces, los que estaban afuera decían, ábranos las puertas de justicia para poder entrar. Y de dentro, ¿cierto?, le decían, el que puede entrar es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces, cuando nosotros cantamos, ábrame las puertas de justicia, es porque entramos a la presencia misma, pero Dios ya no nos pide que cumplamos ciertos ritos. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio de la cruz. Entonces ellos decían, ábranos las puertas de justicia para poder entrar. ¿Quién entrará? El limpio de manos, puro de corazón. ¿Había hombres justos en el Antiguo Testamento? Sí, y entraban.
y alababan. Y los salmos exaltan la justicia de Dios. Pero hoy en día nosotros exaltamos la justicia de Dios porque a través de Cristo somos perdonados. Y el poder que nos da por medio de su Espíritu podemos vivir una vida recta en integridad aquí en este mundo mientras estamos aquí. Jesucristo le dijo a los fariseos o a los discípulos en el sermón de la montaña: guardaos que vuestra justicia no sea semejante a la de los fariseos. Es decir, que su vida, que eventualmente pudiera, ¿cierto?, manifestar una vida conectada a Dios, en realidad sea una vida de hipocresía y esté viviendo, ¿cierto?, solamente para la apariencia, pero su vida escondida está practicando una vida de pecado. Por eso Jesús dijo: guardaos que vuestra justicia, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces, por eso muchos discípulos le preguntaban: ¿quién puede ser salvo? Lo que para Dios, para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Él lo hizo posible por medio de Jesús. Entonces, hoy día yo no tengo que guardar ritos. No tengo que vivir por preceptos, por guardar el sábado, ¿cierto? Y ciertos ritos que tenían los judíos, la circuncisión y otras cosas. Pero sí debo vivir una vida justa delante de Dios. Sí debo vivir una vida recta delante de Él, conforme al hombre nuevo que fue creado en justicia por Dios. Entonces, muchas personas, ¿cierto?, dilatan la gracia como si fuera la gracia. Gracias, Pablo dice, ¿qué? Dice, ¿continuaremos pecando para que la gracia de Dios? No, de ninguna manera. Entonces nosotros somos llamados a hacer luz en la tierra y esto requiere un sacrificio, requiere entonces una entrega, requiere un compromiso con Dios. O Dios está conmigo o yo estoy con el mundo. O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. No hay una doble medida. Aquí es unilateral, es radical. Por eso que quise tomar el tema de la justicia, porque Jesucristo nos enseñó eso, de que nuestra justicia, si no fuera mayor que la de los fariseos. Pero ahora podemos entender, ábreme las puertas de justicia para poder entrar. Cuando no podían, entonces tenía que haber un sacrificio. Por eso Jesucristo, fíjense bien, cuando pecamos, dice que tenemos abogados con el Padre. A Jesucristo dice, si confesamos nuestros pecados, entonces las puertas de justicia están abiertas. Dios ha aplicado su justicia. Entonces, cuando dice aquí el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Justificados, estamos justificados. Dios aplica la justicia de Cristo, es decir, la vida impecable, la vida santa, pura, que Él vivió, la aplica a mi vida. Y cuando yo recibo a Cristo, Dios me ve como si nunca hubiera pecado. Eso es la justificación. En el Antiguo Testamento era cubrir en un tiempo, era por año, o en la medida que iba fracasando, iba presentándose, pero ahora es para siempre. Dios ha perdonado nuestros pecados y en la promesa del pacto dice que iba a tomar nuestros pecados y nunca más se iba a acordar de ellos. Todos los que estamos aquí veníamos de vidas golpeadas, algunos más destruidos que otros, pero recibimos la gracia y el perdón de Dios. Y en este caminar, Dios nos dijo que fuéramos perfectos, sino que camináramos en santidad. Y Él nos da la fuerza, el poder para hacerlo. Porque el que empezó la obra en nosotros, la culminará hasta el día de Cristo. Hasta el día de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que descansar en la bondad de Dios. Entonces, no esperar el futuro. Es ahora que yo puedo descansar en Dios. Él me da la fuerza. Él me da la guía. Él me da el poder para vivir. Versículo 10 dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en el sentido de que no produce salvación, trae condenación.
en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece como gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, fuimos sellados para el día de la redención. Dice el versículo 12, así que teniendo esta esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Por qué? Porque Pablo está encarando a los falsos maestros que le están diciendo que deben guardar la ley. Pablo dijo, no, la ley fue un ministerio de condenación. Fue glorioso, pero fue fingiendo. Pero aquí tenemos la vida del Espíritu, la gracia de Dios viviendo en nuestras vidas a cambiarnos y transformarnos, ser transformados y permanecer en esa relación con Dios. Ya no es la ley que me impide acercarme al monte donde está Dios, sino es la gracia que me lleva hacia Dios por Cristo Jesús. Y aquí, es cierto, Satanás siempre intenta destruir, ¿cierto? O distorsionar esta concepción de la gracia de Dios o este principio de que podemos entrar. Ábreme las puertas de justicia para poder entrar. Y eso es maravilloso. Dice aquí el versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Eso tenía un fin. Eso iba a terminar. Porque venía algo mejor. Porque en Génesis 3:15 Dios dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar a Satanás. Y ese era el plan. Cristo, el Mesías, iba a nacer, ¿cierto? Originalmente, iba a ir a la cruz. Entonces estos pactos fueron administraciones en periodos de tiempo donde Dios trabajó y actuó y ellos son las cosas que Él quiso. Por ejemplo, en la genealogía de Jesús está Rahab, una prostituta, que para los judíos era. Y está Ruth, la moabita. Entonces, para el judío eso es soportar, pero para Dios, ¿por qué? Porque primero los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y Dios, como dijo Jesús, te doy gracias, Padre, porque revelaste estas cosas a estos pequeñitos. Porque la ciencia del hombre no está Dios ahí presente. La ciencia de Dios deja fuera, el hombre deja fuera a Dios. Porque el hombre se ensalza precisamente en la academia, en el conocimiento. Pero cuando hay, como dijo Jesús, un pequeñito, alguien que abre su corazón a Dios, es capaz de entender hasta lo ejecutable de Dios, hasta donde Dios nos ha dejado conocer las cosas de Él. Entonces dice aquí nuevamente el versículo 13 que iba a ser abolido. Dice el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó. Literalmente se petrificó. Era una roca dura. Y no podían entender, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, es decir, hasta cuando Pablo está escribiendo esta carta de Macedonia, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el antiguo testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es decir, tenían un gran problema. Estaban tan duros y corrompidos con su religiosidad que fueron incapaces de ver la verdad de Dios revelada. Un judío hoy día piensa que el Mesías no puede sufrir, que iba a llegar a vencer completamente, iba a sacar al imperio romano. En Isaías 6, cuando habla, en Isaías 9, príncipe de paz, cierto, Dios fuerte, todo eso. Pero en Isaías 53 habla del Cordero. Entonces ellos saben que ya quitaron eso. Para ellos no tiene sentido. Cuando dice el Cordero, piensan que es en Israel como nación. Pero ellos no están venados porque no entendieron que era Jesucristo el que tenía que padecer. Si bien es cierto, si vamos a Romanos, el capítulo 9, ellos tenían muchos privilegios. Israel tuvo muchos privilegios. Romanos, el capítulo 9, versículo del 1 al 4.
Fíjense los privilegios del 1 al 4. ¿Verdad? Digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, condenado al infierno, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los israelitas, los que son mis parientes según la carne, porque él era descendiente de Israel, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Dios adoptó a Israel. Puede haber adoptado a cualquier nación, pero Dios dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas. Entonces, ellos son la adopción, la gloria, Monte Sinaí, la Shekinah, ¿cierto? El pacto con Moisés, con David, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso es un privilegio que ellos tenían. Pero cuando uno se mete a escarbar, el culto, por ejemplo, ellos tenían culto en el lugar donde Jacob, ¿se acuerdan de Jacob cuando fue a donde la mar, escapando de Saúl, y tuvo un sueño, vio una escalera? En ese lugar estará un culto. En Siloé, en Jerusalén, pero cada culto, ¿saben? Tenían dioses, a Baal, a Tarot, los dioses de los filisteos. Cuando Josías, el rey, hizo una reforma, sacando desde el templo que había construido Salomón la estatua de Baal. Entonces, cuando dice de ellos son el culto, sí, pero ellos tenían ese problema que no entendieron lo que Dios quería hacer con ellos y asimilaron a Dios a estos dioses. Pero el privilegio que tuvieron, que Dios les dio estas cosas, dice el versículo, ¿cierto? Romanos 10, del 1 al 3, ahí en Romanos 10, del 1 al 3, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Por qué? Porque estaban bajo el antiguo pacto. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, la justicia, las cosas que Dios nos dio para que vivamos por ella, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, Dios les dijo: tienen que hacer esto, y ellos dijeron: no, nosotros vamos a hacer esto. Establecieron su propia justicia. Por eso Isaías le dice: tu justicia es como un vestido inmundo. Porque Dios les decía que quería un corazón contrito, humillado, que le conocieran. Pero Oseas dice que por no haber conocido a Dios, ¿cierto? Dios nos entrega juicio. Isaías nos desmarcara. Ezequiel, capítulo 8, las mujeres adorando a Tammuz, los sacerdotes adorando las imágenes pervertidas que tenían en las paredes. Y Dios le dice al profeta: ven, por aquí. Y allí estaban, echando a Tammuz y adorando al sol. Entonces se dan cuenta, pervirtieron, establecieron su propia justicia como cristianos hoy día, que no quieren sujetarse a la palabra de Dios y quieren vivir, ¿cierto?, bajo su propio principio. Muchos cristianos hoy en día, por eso tenemos un desorden tan grande. Si aplicar la escritura, las cosas cambiarían. Por ejemplo, en el hogar, cuando los hijos, ¿cierto?, las escrituras nos enseñan que los hijos deben respetar a los padres, que deben, ¿cierto?, vivir en armonía, en amor, porque los maridos aman a sus esposas y al revés. En fin, si todo eso lo trasladamos como práctica a la sociedad, seríamos otra cosa. Pero la iglesia, los cristianos, hemos establecido nuestro propio principio. Tenemos hijos que se llaman cristianos, desobedientes a los padres, esposos que es cierto que no honran a sus esposas, y al mismo tiempo, ¿cierto?, tenemos desorden en el culto, tenemos una distorsión en la enseñanza. La iglesia ha establecido su propia justicia. No sé si han escuchado a cristianos decir: sí, eso dice la Biblia, pero yo creo esto. Eso es establecer su propia justicia. Y Dios no desea eso. Dios desea. Pues entonces Pablo decía: ojalá pudieran ser salvos, pero ellos hacen lo que ellos quieren. Entonces, Dios les dio privilegios, pero ellos establecieron sus propias prerrogativas. Y eso pasa
¿Saben que mucha frustración en la vida del cristiano pasa porque yo establezco mis propias normativas? Quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere que yo haga. Dios les decía, así se humillar mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro, y se arrepintieron y se convirtieron de todos sus caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces, cuando hay una conversión en el corazón, abriré los cielos, ¿cierto? Sanaré su tierra. Y eso sucede hoy en día, cuando un cristiano quiere vivir por sus propios términos de vida, su propia justicia. Dios nos llama, vente al camino, arrepiéntete. Entonces yo te oiré desde los cielos. Cada uno, ¿cierto? Debe subyugar, someter toda nuestra vida a los principios éticos, morales y espirituales de Dios, que son lo que nos conviene vivir bajo estos preceptos. Por eso Jesús nos dio el sermón de la montaña, porque ellos estaban pegados a la letra, pero Jesús les dijo, yo os digo, hagan esto. Y eso está escrito. Ojo por ojo, diente por diente. Yo os digo, amad a vuestros enemigos. Cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, que quieren ser vistos, o cuando deis limosna, cuando oren, no repiten. Porque de vuestro Padre, entonces se dan cuenta, los principios del reino son cosas simples para vivir, pero nosotros somos complicados como seres humanos y muchas veces queremos establecer nuestras propias reglas dentro del reino. Pero ¿saben qué? No podemos vivir como electrones dentro del núcleo. Somos partes todos de un núcleo para vivir para Dios. Dios estableció estas reglas, estos principios, para que nosotros nos sujetemos a ellos. Volviendo al versículo, capítulo 11, versículo 25 y 26 de Romanos. Aquí Pablo habla a la iglesia, es decir, a los gentiles que habían sido salvos por la gracia de Dios, por la ley del Espíritu, no por las reglas del judaísmo, pero también Pablo les dice lo siguiente, versículos 25 y 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Era un secreto, pero ahora ya no está en secreto. Dios lo revela. Era un misterio, ahora no. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Fíjense, porque la iglesia estaba caminando en el mismo sentido de los judíos para establecer su propia justicia. Entonces, cuidado, no sean arrogantes ya en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Dios va a limpiar a Israel durante los 7 años de la gran tribulación. Pero la iglesia, ¿cierto?, va a ser sacada porque dice cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. Es decir, la última persona que Dios sabe dónde va a ser, que diga Jesucristo, aquí estoy, se acabó y nos vamos. Y luego Dios va a purificar a Israel. ¿Por qué? Porque fueron arrogantes. Y nosotros tenemos que agradecer a Israel porque de allí viene Jesucristo, que es judío. La salvación viene de los judíos. El apóstol Pablo nos dice, pero los judíos se quedaron atrás. No quisieron creer al mensaje que trajo Jesucristo. Ahora sí, volvamos a 2 Corintios. Estamos en el 14. 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se petrificó, se endureció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solamente Jesucristo puede quitar la ceguera del corazón del ser humano. Y aún hasta el día de hoy, cuando se ve a Moisés en las sinagogas, en el templo, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero qué interesante, cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿se recuerdan? Hubo tinieblas, hubo un terremoto, ¿y qué pasó en el templo? El velo se rasgó.
¿Por qué? Porque en el fin, al periodo de los sacrificios, porque el Cordero perfecto había sido inmolado y ya no era necesario, como dice el libro de Hebreos, hacer sacrificios continuos, porque el sacrificio perfecto ya había sido realizado y ahora tenemos entrada por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, a la presencia de Dios. Entonces dice aquí, y hasta el día de hoy, el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, aquí hay libertad. Pero no es libertad malentendida que hay en ciertos grupos cristianos para dar rienda suelta a toda esa catarsis emocional, sino lo que está referido aquí es a la libertad, porque donde está el Espíritu Santo está la libertad para poder entrar a la presencia de Dios. Ábreme las puertas de justicia para poder entrar. La justicia ya fue imputada en nuestro favor. Cristo, el Cordero, ya murió. Ahora tenemos acceso libre a la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, el Espíritu nos da la libertad de entrar. Usted puede orar en cualquier momento delante de Dios. Usted puede ir en la micro, estar en la casa, en la cocina, en el baño, tomando una ducha, o en su dormitorio, hasta de acostarse. Usted tiene acceso libre por la obra de Jesucristo. A esa libertad se refiere. Jesucristo dijo, si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres, libres. Y hay muchos cristianos hoy en día que aún están atrapados en cosas que realmente Dios quiere quitar de nuestra vida. Establecemos nuestra propia justicia. Dios quiere que vayamos para allá, pero como el hijo pródigo, yo me voy para acá. Y por eso es que sufro situaciones. Por eso me pasan cosas a veces. Dios permite, ¿cierto? Esa voluntad permisiva. Pero Dios quiere que hagamos su voluntad perfecta. Y la voluntad perfecta es agradable. Es agradable. Dice aquí, porque el Señor es el Espíritu. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es Espíritu. Y los verdaderos adoradores adoran el Espíritu y en verdad. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros, fíjense, aquí es como una conclusión, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierto, porque no tenemos un velo, no necesitamos un velo, no necesitamos un cura que ¿cierto?, nos confiese, no necesitamos un pastor que nos diga qué hacer. Nosotros, cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En 1 Juan 3:2 dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Voy a continuar hasta el versículo 4, porque si no perdemos el sentido de lo que Pablo está diciendo, porque concluyó, por tanto. Dice, por lo cual, continúa el versículo 18, por tanto, y el versículo 1 dice, por lo cual, en virtud a todo lo que he dicho, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál? El del Espíritu, el de la gracia, el de la justificación por fe, el del amor en Cristo, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es decir, a pesar de que están los falsos maestros destruyendo el trabajo de Dios con su falsa enseñanza, con estas herejías de mezclar la gracia y la ley, nosotros perseveramos en enseñar que el hombre le basta ser justificado delante de Dios por Jesucristo y en la cruz del Calvario. El hombre no necesita otra cosa para salvación. Después viene un proceso de enseñanza y educación, pero el proceso de reconectarnos con Dios, de relacionarnos con Dios, es solamente por Jesucristo, no por el ministerio de condenación o el ministerio de la ley, sino por el ministerio de la gracia, de la justificación, el de la fe, el que fue otorgado por misericordia de Dios. Y Pablo halló esta gracia de Dios y él persiste en decirles a ellos que no necesitan confesarse con un cura, que no necesita confesarse con un pastor, que no necesita practicar un conjunto de reglas para mostrarse que es bueno,
Solamente la gracia de Dios nos hace salvos. Pero sí tenemos que vivir en la justicia de Dios, viviendo por los principios que Él nos ha dejado. ¿Por qué? Porque hay una reciprocidad. Dios nos ha dado su gracia, Dios nos ha dado su amor, Dios nos ha dado su palabra y ahora espera que como hijos amados nosotros practiquemos lo que Él nos ha dado. Eso es la justicia. ¿Por qué? Porque en un ámbito de justicia, ¿cierto? Yo recibo la gracia de Dios. La ley no producía justicia, pero la gracia nos justifica delante de Dios, Cristo Jesús. Entonces, el versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto. Dice, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, como los falsos maestros, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Adulterar, ¿sabe qué es la palabra dolo? La palabra dolo, ¿cierto? Hacer algo con intención malvada. Viene de aquí. Cuando dice aquí adulterar, literalmente significa hacer dolo. Es decir, estos maestros tomaban la palabra de Dios, la pervertían dolosamente con la intención de, ¿cierto? de ellos enseñando que es cierto lo de con la ley, pervirtiendo la gracia. Entonces, por eso Pablo dice, renunciamos a lo oculto, a lo que está escondido. Renunciamos a eso y a lo vergonzoso, no andando con astucia. Entonces, lo oculto, dice, y adulterando la palabra de Dios. Adulterar es dolo. Y literalmente significa atrapar con un cebo. Hoy día, ¿qué hacen los falsos maestros? Confiesan, Dios trae una promesa de Dios aquí y Dios te va a dar, ¿cierto?, lo que tú estás pidiendo. Pero tráeme tu carro, tráeme tu auto, tráeme la escritura de tu casa. Eso es atrapar con un gancho, con un cebo. Dale 100,000 pesos a Dios y Dios te va a dar 1,000,000. Confiésalo, decláralo, ¿cierto? Tu mente tiene el poder de crear estas cosas, no es mentira. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo no hago eso, porque eso es oculto. Y fíjense, está relacionado no tan solo con algo que está escondido, está relacionado con las tinieblas, con lo demoníaco. Pablo dijo que en los últimos tiempos vendrían hombres que enseñarían doctrinas de demonios. Está relacionado con eso. Y Pablo está entonces poniendo aquí esta relevancia de que él no practicaba lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, es decir, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo obtener? Ni adulterando con intención la palabra de Dios. Entonces, con el fin de atrapar, de corromper con el horror. La idea, ¿cierto?, está tomada también de aquellos que adulteraban el oro, ¿cierto? Les metían otros metales para hacerlo crecer, ¿cierto?, y venderlo. Entonces, sino con la manifestación de la verdad, la palabra de Dios. Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, Pablo está enfocado precisamente en descubrir a estos falsos maestros, pero en señalarles que la verdad solamente es a través de Cristo. Dice, recomendándonos a una conciencia, a toda conciencia humana delante de Dios. Literalmente, ¿cierto? Es como si dijera, pero también manifestamos esta verdad cuando la vivimos en nuestras vidas, cuando la practicamos delante de otros, de modo que puedan verla, puedan percibir y darse cuenta que estamos viviendo una vida distinta y que actúa en nosotros el poder de Cristo por medio de la gracia, por medio de la libertad, actuando y viviendo nosotros de acuerdo a esta verdad, esa justicia. Pablo está pensando en aquellos que literalmente están en la iglesia permitiendo el evangelio. Pero el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, escondido, tapado, oculto, entre los que se pierden está encubierto. En 2 Corintios 2:15, ¿se recuerdan de la figura del olor grato? Cuando los generales iban al frente, iban los perfumistas. Entonces Pablo dice, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Porque recuerden, los generales cuando entraban triunfantes a Roma, llevaban los prisioneros, los que iban a morir, y los prisioneros, los que iban a ser esclavos.
pero delante de ellos iban los que iban con los inciensos, ¿cierto? Y era un olor grato para los que iban a morir y para los que iban a salvarse. Cristo es olor grato para los que nosotros somos salvos, es nuestro olor grato, perfume, pero para los que se pierden también. Por eso, volviendo aquí a 1 Corintios, a 2 Corintios 4, versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Cristo es lo grato para nosotros y es lo grato para ellos, aunque van condenados a la muerte. Y además dice, en los cuales, a esos que están muertos, que caminan espiritualmente muertos, que están perdidos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Estos son lo que dice un autor, y a mí me gusta la frase, los ateos voluntarios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios nos entrega una mente reprobada. ¿No quieres creer? Está bien. Ahí está Jesús, ahí está la cruz, ahí está la salvación. ¿No quieres creer? Entonces nos entrega una mente reprobada. ¿Y qué hace Satanás? Dios le permite a Satanás nublar el entendimiento de estas personas para que no resplandezcan la gloria de Cristo. ¿Cristo murió por ellos? Sí. ¿Ellos creen en Cristo? No. ¿Dios permite, cierto, que sean oscurecidos sus ojos? Sí. ¿Por qué? Porque nunca van a recibir a Cristo como Salvador. Porque prefieren su propia vida. Ahí está Romanos, el capítulo 1, versículo 18 en adelante, para que lo vean. Entonces, vamos a detenernos aquí pensando que hay un mundo que se está perdiendo, un mundo que camina en su propia verdad. Hoy día estamos en plena oscuridad. Pablo dijo en Romanos 13:11, lo repitió Jesús, y Jesús dijo, la noche está avanzada, se acerca el día. Estamos en la oscuridad más densa que la humanidad puede experimentar. Y Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y vosotros debéis resplandecer como luminarios en un mundo que está oscuro. La justicia se puede ver, sí, no como una obra, sino como el fruto de la fe. Y en ese sentido, tenemos que vivir vidas que sean un testimonio, que podamos predicar la palabra a otros, que podamos llevar el evangelio. ¿Cuál fue el precio de la cruz? ¿Cuál fue el precio de tu salvación, de mi salvación? El precio fue Jesucristo, maltratado, vituperado, golpeado y crucificado, pero resucitado. Ese fue el precio para que tú y yo pudiéramos ser libres y vivir en la vida del Espíritu, no en la vida de la ley, que es sinónimo de vida de la carne también. Porque dice Pablo, los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Así que somos llamados a vivir por la ley del Espíritu, que nos da la libertad para entrar delante de Dios, para vivir en la justicia de Dios, que son sus principios, sus mandamientos. Y mientras tanto, podemos ir sembrando, hablando la palabra de Dios a otros que están perdidos. Y como dice Judas, a otros, salvarlos, aún aborreciendo la ropa de ellos porque está contaminada. Pero hay gente que necesita oír el Evangelio. Vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por el privilegio, Señor, que tenemos de estar en tu palabra, Señor, y que este día, Señor, sea un día de meditar en ti, Señor, de las cosas que tú quieres quitar de nosotros, Señor, que son como nuestra propia justicia, nuestras propias obras, Señor, que están alejadas, Señor, de tus principios. Padre, ayúdanos a ser obedientes, porque es la máxima que tú amas, Señor, la obediencia de tus hijos. Aunque, Señor, sabemos que muchas veces esto implica sufrimiento y dolor, prueba, Señor. No obstante a eso, nos aferramos a ti como Job, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios que retribuye, Señor, a tus hijos cuando caminan en integridad. Jesucristo dijo que buscáramos tu reino y tu justicia esta mañana. Aquí estamos todos, Señor, desnudos delante de ti,
Nada podemos ocultar. Señor, pero buscamos tu justicia. Señor, buscamos y caminamos en tu justicia, con tu ayuda, con tu poder, para, Señor, ser luz en un mundo que está cada día, Señor, en tinieblas y cayendo a pedazos. Señor, gracias. No sabemos lo que vendrá, Señor, el día de mañana, pero confiamos en ti porque tú nos dijiste que cada día tiene su propio mal, que descansáramos en ti, no nos afanáramos, Señor, que reposáramos en tu gozo, Señor. Y te alabamos por eso, por todos los que estamos aquí, cuídanos, guárdanos, y que disfrutemos de ese día junto a nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, con todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.